¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia por el Diario Expreso. Soy Aaron Salomón y como siempre, como es habitual, les traigo las entrevistas que usted necesita saber para estar muy bien informado de lo que sucede en el país y en el mundo. El tema de esta edición es acerca de si el Congreso finalmente vacará o no a la presidenta Dina Boluarte. Hay voces como la de Patricia Chirinos que han salido a pedir la vacancia, otros congresistas ex socios de Pedro Castillo que también quiere defenestrar a la presidenta. Yo no creo que ocurra este año, pero nuestro invitado ha deslizado que puede ocurrir el siguiente año, en el 2025, cuando ya no se pueda cerrar el Parlamento. ¿De quién se trata? Hemos convocado para responder a esta interrogante a Enrique Valderrama, él es analista político y militante aprista, quien muy amablemente ha aceptado la conversación. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Aaron. Encantado de estar en Diario Expreso. Muchas gracias. ¿Tú crees que Dina Boluarte va a ser vacada por el Congreso el otro año? Y lo que considero es que la presidenta ha abierto las posibilidades de que cualquier cosa pueda ocurrir. Hace unos meses, si hubieran preguntado, la mayoría hubiera dicho que de ninguna manera una vacancia estaba, digamos, en el panorama. Hoy día eso no es tan así, por diferentes razones. La primera es porque ella ha desoído completamente los reclamos de la gente respecto al tema económico, pero fundamentalmente al tema de la seguridad ciudadana. Te pongo un ejemplo que está absolutamente vigente. A ver. Es verdad que existen ciertos sectores radicales que se quieren infiltrar en el movimiento popular alrededor del tema del paro de los transportistas o de su reclamo por seguridad ciudadana. Obviamente es así, definitivamente. Sectores vinculados con las expresiones más radicales en el país, pero también con el propio señor Martín Vizcarra. Eso es verdad. Pero ¿es entonces falso que existe un reclamo natural sobre seguridad ciudadana de diferentes sectores del país? No. ¿Qué ha hecho la presidenta sobre eso? Nada, no ha tenido ningún gesto político. El gesto político mayor que la ciudadanía podría esperar, sin duda, sería la salida del ministro del Interior. Si la presidenta Por lo anuncia... menos, ¿no? ¿Cómo? Por lo menos. Por lo menos. En realidad yo creo que el gabinete debería refrescarse. Sí. Pero si anunciara la salida del ministro del Interior y evidentemente anunciara un paquete de medidas sobre el tema de seguridad que demostrasen que va, digamos, a tomar el liderazgo del tema, yo creo que las cosas se aplacarían. No lo hace, prefiere echarle la culpa a la prensa, etcétera. Y eso lo que está haciendo es que cada vez tenga menos aprobación popular. Hoy día está alrededor del 4%, y evidentemente es una perita en dulce para aquellos que pueden pensar el siguiente año, más allá de la mesa directiva, la convocatoria al proceso electoral, es decir, el hecho de que el calendario electoral ya sea inamovible, puede ser el pitazo de inicio de que la vacancia se empiece a debatir de una manera mucho más fuerte, teniendo en cuenta además que sus aliados principales, lo digo aquí, gobierna la señora Dina Boluarte con Keiko Fujimori de Fuerza Popular y César Acuña de Alianza para el Progreso y una alianza vergonzante con el señor Cerrón sin duda, pero todos ellos comparten una cualidad y es que tienen alguna aspiración electoral el año 2026. ¿Cargarán con la presidenta Boluarte hasta el 28 de julio? No van a querer llegar de la mano de cara al 2026 con Dina Boluarte, evidentemente. Eso es sin duda, o sea, de que van a pasar a la oposición altisonante, lo van a hacer. Lo que hay que analizar es si eso va a llegar al punto en que digan vaquémosla. Eso es, digamos, en todo caso lo que habría que ver, ¿no? Yo creo que es una posibilidad abierta. Tu postura es que puede haber una vacancia, pero sin alterar el cronograma electoral. Creo que el debate sobre la vacancia va a intensificarse a partir de que la presidenta convoque elecciones, lo que haría inamovible ya el calendario electoral. Una vez que eso pase, yo creo que ya las cartas están, digamos, echadas para que cualquier cosa suceda. Antes, lo dudo mucho. Y sería lo mejor, porque ¿quién asumiría la presidencia? ¿Quién convocaría elecciones? ¿Quién tomaría la rienda del país? Yo creo que ambas circunstancias sin duda no le convendrían al Perú. Creo que la permanencia de Boluarte nos mantiene lamentablemente en este estado político, social y económico, digamos, un tanto decadente. Y el hecho que un señor, por ejemplo, como Salguana, que no sería el caso porque creo que eso vendría después y con una reconfiguración de la mesa directiva, pero un Salguana, alguien parecido a él que venga probablemente de APP, sin duda tendría al país igual sumido en las mismas circunstancias, porque creo que todos los componentes de esta alianza lo único que buscan son beneficios colectivos e incluso personales. Creo que no hay, digamos, una vocación sincera de servicio del país. Si la presidenta cree que no puede ser vacada porque tiene un pacto con el señor Acuña, creo que debe revisar la historia del señor Acuña respecto a sus pactos con Vizcarra, sus pactos con Castillo, y el hecho de que cuando ya no le fue útil, digamos, el anfitrión de turno, votó por la vacancia, ¿no? Y esto puede suceder. Claro, porque las últimas declaraciones de Acuña han sido contrarias a la vacancia, ¿no?
Absolutamente, pero no solamente Acuña, yo quiero aquí ser muy, muy, digamos, amplio y sincero respecto a lo que yo miro en el país, lamentablemente. Es cierto que la presidenta gobierna con Acuña, gobierna con Fuerza Popular, digamos, en una relación vergonzante con Cerrón, quien tiene influencia en el sector energético, ojo, y quien no es capturado, no de casualidad, por cierto. Pero hay diferentes sectores en el país que, sin tener participación en este tema, por lo menos no conocida, algunos líderes de opinión, etcétera, parlamentarios, afirman y dicen, no, sería un escenario catastrófico, cuidado. Yo no sería tan tremendista. Creo que lo que vivimos simplemente es una pugna entre diferentes facciones y ninguna de ellas al asumir o al dejar el poder sería un gran cambio para el país. Yo creo que el gran cambio para el país debe venir en las elecciones de abril de 2026 para que un nuevo gobierno se constituya a partir de julio de 2026. Antes, con Boluarte o sin Boluarte, el escenario lamentablemente seguirá siendo parecido. Da igual entonces que la vaquen o no. Sí, estoy absolutamente convencida de que eso no va a cambiar las cosas. Digamos, cambiaría las cosas si estuviéramos en el marco de que la vaquen previa a PEC 5 días antes o frente a una cumbre súper importante. Ten en cuenta algo, los problemas fundamentales del país hoy día son la inseguridad ciudadana y el tema de la reactivación económica. En ambas cosas, Dina Boluarte no ha mostrado liderazgo. Preocupante el tema, sin duda, fundamental de la seguridad ciudadana. Podemos criticar a Bukele, al señor Noboa, pero ellos con sus métodos han asumido el liderazgo en sus países. Aquí no ha habido absolutamente nada, ni siquiera, incluso han salido a negar un plan Boluarte. Yo no sé si un presidente nuevo que entre, digamos, incluso que sea de estos grupos, vaya a tener la misma irresponsabilidad, imaginemos que sí, pero peor no creo que nos vaya, sinceramente. Sí, bueno, entonces, ¿tú qué crees que se tiene que hacer? Se tiene que seguir soportando a la presidenta hasta el 2026. Yo creo que es la sucesión constitucional, ¿no? Y no se puede hablar tampoco tan ligeramente de vacancia. No, la sucesión constitucional sería si asume el presidente del Congreso también sería sucesión constitucional, obviamente. Y si no hubiera presidente del Congreso, hay otras instituciones, el presidente del Poder Judicial. Otra cosa es que me digas que eso generaría una gran inestabilidad política. Eso No, no creo tampoco. producto de un análisis, digamos, distinto. El gran problema es que, por ejemplo, partidos históricos importantes, Acción Popular, por ejemplo, no están muy cohesionados en este Congreso, que es el único partido, digamos, histórico que está. Lamentablemente no está el PPC, otro partido histórico responsable, digamos. No está mi partido, no está el APRA. Y por lo tanto es difícil llevar a cabo una política parlamentaria pensando en el país y de manera responsable. Te pongo un ejemplo. El señor Toledo fue ligeramente más popular que la señora Boluarte, 5 o 6%, no sé si tú recuerdas, el año 2000. Sí, claro, 7% creo, sí. Claro. Y había una bancada con 28 apristas, una bancada parlamentaria con 28 apristas, que supo fiscalizar, supo poner al gobierno en una posición difícil, pero nunca cruzó la orilla hacia la vacancia. Es que antes no se hablaba de eso. Hubo incluso algunas conversaciones respecto a ese tema, declaraciones públicas respecto a eso, pero el APRA siempre se mantuvo, digamos, en una posición distinta a decir vacancia. El gran drama ahora no es tanto el debate de la vacancia o no vacancia, que, digamos, no podemos controlar los que estamos de fuera o los que hacen, digamos, prensa. En este caso, digamos, como los protagonistas de esta conversación. No podemos controlar ese debate, pero lamentablemente te digo que la responsabilidad mayúscula de esto está en las bancadas más grandes del Parlamento, que hoy en día apuntan sin duda a Fuerza Popular, me parece que Podemos y el señor Acuña, que creo que son las tres más grandes junto con Acción Popular. El problema es que no hay una oposición, digamos, en términos sociales desde el Parlamento. Es decir, el Congreso se ha puesto a hablar del tema de la inseguridad recién en el año 2024, asumió en julio del 2021, ojo. No hay una fiscalización importante. Creo que para nadie en el país es un secreto que este ministro del Interior es una persona negativa, pero que este ministro de Salud creo que es igual o peor que él. Y la responsabilidad de que ellos sigan al frente no solamente de la señora Boluarte, que no los retira, ellos no tienen la dignidad de renunciar, por cierto, pero sino también de este Congreso que no los ha censurado. Y yo creo que eso es una responsabilidad muy grande, muy fuerte. Claro, no existe fiscalización, ¿no? Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo, el tema de los paros y todo. La presidenta no quiere prescindir del señor Santibáñez porque él hace el trabajo de baja policía, seguramente intentando influir en la policía para que no investiguen a ella o al hermano, etcétera. Y evidentemente tiene que mantener a Cerrón sin ser capturado. ¿Le sirve para eso? No le importa la seguridad ciudadana, él no va a renunciar, ella no lo va a sacar. ¿Qué hace el Parlamento de la República? Lo podría censurar. La permanencia de Santibáñez ahora también es responsabilidad del Congreso, y eso hay que decirlo.
Entonces la eh, inseguridad ciudadana, la creciente inseguridad ciudadana también es responsabilidad del Congreso. Fundamentalmente del Ejecutivo, ellos son los que tienen el presupuesto, los ministerios, el control de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, pero hay un grado de responsabilidad del Parlamento por no censurar ese mal ministro. Sí lo hay, minoritario lógicamente, pero lo hay. Sí, en una reciente declaración, Dina Boluarte ha dicho que los estados de emergencia están dando resultados. Yo no creo Yo en creo eso. que está diciendo. Bueno, ella siempre ha vivido en mundos paralelos. ¿Recuerdas tú cuando era un fiel al señor Castillo y fue a una conferencia, me parece que en Europa, no recuerdo, y como vicepresidenta declaró y dijo que el Perú prácticamente puede ser el país de las maravillas? Creo que continúa la misma actitud, aunque ha cambiado, digamos, de orientación. Antes estaba en el proyecto, lógicamente, que tenía complejo de Adán, de querer hacer una nueva constitución, de querer refundar el país, etcétera, al costado de Castillo. Y hoy día más bien está cercana a las posiciones, digamos, un tanto más del establishment, pero sigue viviendo una realidad sin duda paralela. El problema de la inseguridad en el país está agravando cada vez más y el hecho de la falta de liderazgo de parte del Estado para afrontarlo es realmente una invitación abierta a las bandas de criminalidad transnacional de todo el mundo que pueden venir a sentarse en el Perú porque aquí no tenemos un Estado que actúe de manera unitaria contra la amenaza justamente de la criminalidad transnacional, ¿no? Claro, pero para mí no es ninguna novedad que un gobierno de izquierda no pueda controlar la inseguridad ciudadana, si siempre han perseguido a los policías militares y defienden a los delincuentes. Exactamente. El marxismo siempre ha tenido esa característica, qué bueno que lo señales, y creo que es un llamado de atención también para la sociedad política democrática. Yo me considero un hombre de izquierda democrática, el APRA es un partido de izquierda democrática, moderna, lógicamente, pero que siempre hemos tratado de estar del lado de la familia policial y militar, siempre. Y me apena que este Parlamento no tenga pues una actitud de defensa clara respecto al tema de la Policía Nacional. Y me apena el ataque sistemático que ha sufrido la Policía Nacional a lo largo de estos últimos años, no solamente en este momento, ¿no? Y las Fuerzas Armadas también. Tú recuerdas que Boluarte prácticamente dijo que el tema de los fallecimientos ya no tenía mando, o sea, le estaba tirando la responsabilidad, digamos, a las Fuerzas Armadas. Creo que necesitamos políticos, necesitamos bancadas que defiendan a la Policía Nacional y que defiendan a las Fuerzas Armadas y lamentablemente no las estamos viendo en el Parlamento. Y este ataque viene de hace muchos años. Recuerda tú todo lo que dijeron, hicieron y evidentemente manifestaron sobre la Policía Nacional en la época de Sagasti. ¿No? Que Nadie se se puede tiró defender. abajo como 18 generales, ¿no? Lo pasó al retiro ilegalmente. Y años antes Humala recuerda que bajó también 29, 28. Y Castillo instauró esta nefasta corrupción con el cobro de cupos para ascender, ¿no? Bueno, Castillo ya pues es, digamos, la máxima expresión de lo que la corrupción, digamos, puede llegar a ser alrededor de una de la jefatura del Estado, ¿no? Es decir, $20.000 en el baño, yo creo que ya es una caricatura que grafica la degradación de este señor y evidentemente de su grupo, ¿no? Sí, para ti es evidente que la presidenta Dina Boluarte protege a Vladimir Cerrón. Para mí sí, lo contrario ya lo hubieran capturado. Yo creo que el gobierno tiene una alianza con Vladimir Cerrón y esa alianza se manifiesta en dos acciones concretas. La primera, la caída del directorio de Petroperú y la influencia del señor Cerrón en el esquema energético en el país, que es lamentable, por cierto, y la segunda es el hecho de su no captura. No es una persona que tú digas, porque me han dicho, pero el promedio de captura de los que están siendo perseguidos por criminalidad organizada, por ejemplo, es de 3, 4, 5 años, ¿no? Sí, pero ninguno de ellos tú lo ves por la calle y un ciudadano común lo puede reconocer. El señor Zorrón es una figura, digamos, pública, conocida, es gobernador regional de Junín, segundo vicepresidente, digamos, anulado de la fórmula de Castillo, y evidentemente pues sería mucho más simple capturarlo si estuviera voluntad de hacerlo. Yo creo que no hay voluntad de hacerlo, y creo que Santibáñez es el operador de la no captura de Cerrón. Santibáñez es el operador no captura de Cerrón. De acuerdo, totalmente, totalmente en ese punto, sí. Sí, no hay otra. A ver, explícate, tratemos de explicar la presencia de Santibáñez. Nadie lo quiere, incluso las bancadas, si no lo sacan es porque tienen algún tipo de acuerdo con Boluarte, pero nadie declara a favor de él. El clima ciudadano está que arde. Cambiar de ministro y anunciar medidas sería lo que haría que bajase la temperatura. ¿Y por qué no la quiere bajar? ¿Por qué no lo hace? Obviamente, porque lo necesita. Mira las dos cosas que estamos hablando, o lo fundamental, la no captura de Cerrón, que tiene que instrumentalizar Santibáñez, no es algo que fácilmente podría pedírselo a otro. Es muy difícil llegar a ese nivel de compromiso con alguien y yo creo que eso le garantiza por lo menos unas cuantas semanas más. No estoy seguro si dure tanto tampoco, ¿no? Yo creo que están organizando su salida rápidamente, pero evidentemente cubriéndole las espaldas, ¿no? ¿Y crees que Dina Boluarte se reunió de manera clandestina con Cerrón en Mykonos? Si no, ¿para qué habría ido ahí?
O para qué fue ahí, mejor dicho. Eso es una, digamos, especulación, puede ser que sí, puede ser que no. Las formas de operativizar una alianza, un acuerdo, no necesariamente son en persona, hay ahora muchos métodos digitales, gente de confianza, etcétera. No podríamos afirmar que si se dio o no se dio con él. Lo que sí te digo, y en lo que me reafirmo, es que considero que para mí es evidente que hay una alianza entre Dina Boluarte y Vladimir Cerrón que se expresa en su injerencia en el Ejecutivo, particularmente en el sector energético, y en el hecho de su no captura. Bueno, porque Cerrón tiene participación política, ¿no? Tiene una bancada y tiene votos. Obviamente, él aporta fundamentalmente dos cosas. Para las cosas importantes, sus votos en el Parlamento, que no son muchos ya, recuerda que ha habido una fragmentación, pero él es un operador político con experiencia, con lo cual debe manejar más votos que los 2 o 13 que le han quedado en su bancada, digamos, original. Estoy seguro que es así. Pero en segundo lugar, también otro de los acuerdos que sin duda debe haber es el hecho de no delatar a Boluarte en muchas de las cosas que debe saber de ella. Recuerda que ella ha sido la cajera de la campaña del señor Castillo. La cajera de Perú Libre ha sido la señora Boluarte. Por lo tanto, si el señor Cerrón, líder de Perú Libre y evidentemente el organizador fundamental de esa campaña, quisiera hacerle daño con datos de ese tiempo a la señora Boluarte, ten por seguro que le podría hacer mucho daño, sin duda. Claro, pero se quemarían ambos, ¿no? Sí, pero el otro está buscado por la justicia, no tiene una sentencia encima, mucho que perder no tiene. Sí. ¿Qué te parece o qué opinas de la decisión de la Corte Suprema de anular la inscripción del partido de Antauro Humala? Creo que desde el punto de vista jurídico es muy sólido, es muy sólido. Hoy escuché al constitucionalista Miguel Estela desarrollando en un artículo y en una declaración el tema de la sentencia sobre el asunto de Antauro Humala, del partido. Y creo que tiene mucho sentido respecto al hecho del principio de defensa o de preservación de la democracia. Creo que es correcto. No deberían estar en el sistema organizaciones que abiertamente alienten líderes que hablan justamente de fusilamientos, que hablan de destruir las instituciones. Me parece eso correcto. Políticamente el análisis es ya diferente, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá que eso se confirme. Ojalá ¿Cuál que es eso el no vaya a análisis, cambiar. cuál es el análisis político? ¿Tú crees que se tiene que combatir bajo la regla de la democracia y ganar en las elecciones? No, me refiero a que si políticamente el análisis va a ser diferente por lo siguiente. Si queda como está, yo creo que no pasa nada. Pero si eso es revertido, es decir, si eso con un amparo, con una apelación, con lo que fuese, con organismos internacionales, se le habilitase la posibilidad de ser candidato, tendríamos un problema mucho mayor del que hubiéramos tenido antes de que esto suceda. Eso estoy absolutamente convencido. Bueno, el caso va a llegar hasta el TC y coincidentemente Cerrón se ha reunido con la presidenta del TC, Luz Pacheco, ¿no? Sí, bueno, y yo creo que en el TC hay un desorden bien grande y una pugna, digamos, muy complicada. Los magistrados deberían tranquilizarse un poco. Creo que el vizcarrismo institucional que ha dejado justamente el TC, que ha dejado la JNJ, que la va a dejar el 1 de enero, está quedando atrás. Y mal haríamos todos los que estamos en una posición democrática distinta a lo que fue el pasado, empezar a pelear, digamos, por exceso de protagonismo o por cuestiones menores, como me parece que sucede en el Tribunal Constitucional. Yo no creo que la señora Pacheco pues sea comunista o sea, digamos, de la izquierda elitista, progresista, limeña, que se organiza más en ONGs que en partidos políticos. Creo que ella no está en esa posición. Y ha declarado incluso que el golpe o el 30 de septiembre, lo que hizo Vizcarra fue un golpe de Estado, lo dijo públicamente. Por lo tanto, entrar a una discusión ahí de agredirse entre ellos me parece que no es muy inteligente, ¿no? Ojalá que cambien esa posición. Yo sí. Pero sí te digo que, más allá, al margen de eso, que si Antauro revierte el tema legal y puede postular, su peligrosidad como candidato va a ser mayor a la que fue antes de esta sentencia. Claro, aunque podría postular al Congreso como invitado. No es lo mismo, no es igual, ¿no? Pero de todas maneras podría ser senador. Recuerda que él ya supo manejar esa estrategia y recuerda que salió con el señor Vega, que es un operador político bastante eficiente, digamos, y lograron meter 17 parlamentarios en la complementaria, ¿tú te acuerdas? Con el Unión símbolo por el Perú, ¿no? de Una la cosa. URE, claro. Y metieron 17, de los 17 creo que 10 eran antauristas. Por lo tanto, sí tiene una potencia, pero es distinto, pues, ser cabeza del Senado invitado o ser candidato a la presidencia. Es otra cosa, otra plataforma. Yo creo que su peligrosidad disminuye de todas maneras si no es candidato a la presidencia, pero si es habilitado, cuidado, cuidado. Sí, pero ¿tú crees que sentenciados por terrorismo, rebelión, homicidio u otros delitos deberían poder participar
debería poder candidatear. No, yo creo que no, lógicamente, sin duda. Y creo que era una de las cosas que se estaba debatiendo en el Congreso que nunca se puso de acuerdo, porque había sin duda ahí un debate respecto a, y recuerda que esto era el momento pre-fallecimiento de Fujimori, ¿no? Si ponías ese candado, Fujimori no iba a poder postular a la presidencia. Sí, lo cual yo siempre dije, no sé si lo hablamos alguna vez contigo, siempre te dije que fue una estratagema, pues fuegos artificiales del fujimorismo. En realidad, Alberto nunca iba a ser candidato a la presidencia. Lamentablemente, pues, luego se ha conocido que su salud estaba, en efecto, bastante deteriorada, tanto así que ha terminado yéndose, ¿no? Por lo tanto, y lo digo aquí abiertamente, me pareció un poco difícil, un poco complicado, me pareció no correcto, para ser, digamos, honestos, que sabiendo ese estado, el fujimorismo insinúe su postulación. Creo que no fue lo mejor. No fue un buen signo, de verdad, sinceramente. ¿Crees en las palabras de Keiko Fujimori, que señala que busca una candidatura de consenso? Su hermana Sachi también ha dicho que no cree que ella postule a la presidencia. No le creo. De ninguna manera. Va a ser candidata. ¿Va a ser candidata? Sí, claro. Sin ninguna alianza. Eso dependerá. Yo lo que creo es que puede intentar la posibilidad de hacer un frente. Creo que la lógico sería que Keiko haga un frente con Acuña, ya que gobiernan con Boluarte, ¿no? Sería transparentar las cosas. Pero de que ella va a la cabeza a la presidencia, sí va a ir a la cabeza, sin duda. Bueno, lidera las encuestas, ¿no? Al momento. Y recuerda que se están discutiendo algunas cosas respecto al hecho de bajar un poco la valla, etcétera. Y evidentemente, con una dispersión de 60 partidos o 50 candidatos, por ahí que hay algunas alianzas, sin duda, pues, el 9-10% del fujimorismo podría, pues, convertirse en mucho más cuando se eliminen aquellos que no pasaron, digamos, la valla. Sin duda tiene una gran posibilidad de pasar a segunda vuelta, aunque te digo que no es un asunto que considero que sea seguro tampoco. Yo creo que el fujimorismo va a tener una votación interesante, va a ser una fuerza parlamentaria, pero te diría que hoy día no estoy seguro si el fujimorismo tiene asegurada el pase a segunda vuelta. ¿Y el APRA? ¿Cuál es tu opinión del APRA? En el tema del APRA yo creo que va a ser un trabajo muy arduo y muy duro, pero sin duda hay un gran espacio que se está dejando en la política, que es justamente el mensaje social. Ningún grupo en el Parlamento lo está tomando porque sería chocar con el gobierno. Y creo que el APRA está colectivamente y evidentemente a través de sus múltiples expresiones, cada vez poniendo más acento en la parte social, y yo creo que eso va a traer sus frutos sin duda. Luego que definamos el candidato a la presidencia, luego de la convención o la elección que manda la ley, estoy seguro que nos cohesionaremos aún más, y eso espero que nos pueda ayudar a cosechar múltiples votos, no solamente en Lima, sino en nuestro bastión histórico, que es el norte del país, aprovechando sin duda, creo yo, la debilidad que en esta elección va a tener Acuña y Keiko, que cosecharon votos allá. ¿Y quién te gustaría o quién se perfila como candidato presidencial de la APRA? Yo creo que va a haber 5 o 6 precandidatos. Esperemos que vengan las inscripciones, analicemos el caso cuando se hayan inscrito ya las planchas, y evidentemente será una votación democrática, y aquel que salga electo tendrá el respaldo de la mayoría o la inmensa mayoría del partido, si no todo el partido, para que pueda afrontar la campaña. Hay, yo creo, un espacio importante para la vuelta del APRA, pero además con una ventaja compartida con otros grupos, que es el hecho de, ante 60 registros electorales, la Estrella, el PPC, sin duda, la Lampa, tienen más tiempo en el mercado y su recordación es, creo, mayor. Creo que es algo que tenemos que aprovechar también. Pero, lógicamente, como he mencionado, blandiendo ideas de cambio social, que sin duda eso nos va a... Creo que hemos perdido la conexión. Vamos a una pequeña pausa y retornamos para despedir el programa.
Una vez solucionado el problema técnico, retornamos con Enrique Valderrama. Y yo quería preguntarte como última pregunta, ¿cuál es entonces la posición del APRA? ¿Ustedes quieren la vacancia de Dina Boluarte? ¿Quieren el adelanto de elecciones? ¿O cuál es la posición? Yo creo que nosotros estamos frente a la necesidad de impulsar la articulación de una verdadera oposición social en el país y creemos que el Parlamento actual no está cumpliendo ese rol y sin duda las diferentes expresiones y liderazgos del APRA y las dirigencias van a poner sobre la mesa críticas y planteamientos concretos alrededor de la seguridad ciudadana, reactivación económica, evidentemente agitando la agenda social que hoy día no se aborda. Eso está, digamos, al margen del hecho de quién esté gobernando actualmente, si sea la señora Boluarte hasta el 28 de julio de 2026, o sea un reemplazo que venga del Parlamento y que culmine su mandato. Creo que es para mí, por lo menos a nivel personal, indistinto el hecho de que se quede o no se quede la señora Boluarte. Yo no la voy a salir a defender sin ninguna duda. Está haciendo un gobierno bastante, creo yo, mediocre y está poniendo sobre la mesa algunas cuestiones muy delicadas, como el hecho de que siendo una gestión democrática tenga un tratamiento bastante, creo yo, abusivo y poco democrático con la prensa. Creo que es un punto fundamental que evidentemente hay que decirlo. Muchos no lo señalan. Por lo tanto, creo que el partido va a orientarse a ponerse en la oposición de este gobierno y evidentemente de algún cambio que existiese, porque de haber un cambio, entraría alguien sin duda de Alianza para el Progreso o algún partido similar que complete el mandato. Creo que nuestras energías también deben estar concentradas en la construcción de nuestra propuesta de cara a abril del 2026 y octubre del 2026, que son las elecciones regionales. Si se adelantan las elecciones para, digamos, abril del otro año, ¿a quién le conviene? Es que yo en mi análisis te mentiría si te digo que considero que eso sea una posibilidad. Yo creo que el debate de la vacancia va a venir luego que la Presidenta convoca las elecciones generales. Cuando el calendario electoral ya no se pueda mover, ahí el Parlamento realmente va a ponerse a debatir sinceramente si ir o no ir hacia una alianza. Y solamente te quiero dejar con esta reflexión para aquellos que dicen que no es viable esa posibilidad. El señor Acuña debe estar proyectando, sin duda, que sus resultados en abril de 2026 no van a ser muy auspiciosos. Por lo tanto, entre el hecho de no tener poder en el 2026 en adelante a tener el poder del Estado durante 9 o 10 meses, yo creo que podría sin duda animarse también a participar de esta aventura. Ahora, lo que yo no sé es cuál va a ser el análisis que tenga Fuerza Popular, que finalmente tiene 24 votos, ¿no? Pero nada va a cambiar. No. Así el señor Acuña asume indirectamente el mandato del país. Yo no creo que... No, mira cómo está la libertad, ¿no? Yo creo incluso que la corrupción podría incrementar si eso sucede, ¿no? Pues, la libertad es tierra de nadie, ¿no? O imagínate, sería extender un poco esa experiencia, que es la peor en seguridad ciudadana y en gestión, digamos, a todo el país, ¿no? Así que esperemos y vamos a ver cómo se desarrolla ese debate, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Esperemos tenerte en otra oportunidad. Chau, chau. Encantado de haber estado acá. Muchas gracias. Ok, amigos, esta fue la edición del martes de Sin Anestesia por el Diario Expreso y ya saben, no se descarta la posibilidad de que el otro año, cuando el Congreso ya no pueda ser cerrado, Dina Boluarte sea vacada. Nos vemos mañana. Chau, chau.